Tengo 67 años, y recién ahora empiezo a entender algo que durante toda mi vida me pareció normal. Nunca me sentí completamente en casa. No hablo de una casa física. He tenido varias. He vivido en departamentos pequeños, en casas más grandes, en barrios tranquilos y en calles ruidosas. Siempre había un techo, paredes, una mesa donde sentarse. Desde afuera parecía que todo estaba en su lugar. Pero dentro de mí había una sensación extraña que nunca supe explicar como si siempre estuviera viviendo en un lugar que no era del todo mío. Durante muchos años pensé que era algo pasajero, que tal vez necesitaba tiempo para acostumbrarme. Cuando uno se muda, es normal sentirse un poco extraño al principio. Las habitaciones todavía no tienen recuerdos. Las paredes no tienen historia. Pensé que eso era lo que me pasaba. Pero los años pasaban, y la sensación no desaparecía. Recuerdo mi primer departamento cuando era joven. Era pequeño, con una ventana que daba a una calle donde siempre pasaban autos. El ruido era constante, pero yo pensaba que eso era parte de empezar la vida adulta. Compré algunos muebles simples. Acomodé un par de libros en una repisa. Colgué una lámpara que me gustaba. Todo parecía correcto. Pero cada noche, cuando apagaba la luz, tenía una sensación curiosa, como si estuviera durmiendo en un lugar prestado. No lo cuestioné demasiado. Pensé que la vida adulta era así. Uno aprende a adaptarse, a construir rutinas, a aceptar que no todo se siente perfecto. Con el tiempo cambié de casa. Otra vez y otra vez más. Cada mudanza venía con la esperanza silenciosa de que tal vez ahora sí sentiría algo diferente, pero la sensación era siempre parecida. Todo funcionaba, todo estaba en orden, pero había una distancia difícil de describir. Cuando cumplí 30 años, ya tenía una vida bastante organizada. Trabajo estable, amigos. Algunos proyectos en marcha. Desde afuera, parecía que estaba construyendo algo sólido. Y tal vez lo estaba. Sin embargo, cada vez que volvía a casa al final del día, había un momento breve, muy breve, en el que sentía algo extraño al cerrar la puerta, como si estuviera entrando en un lugar que conocía, pero que no me pertenecía del todo. Durante décadas pensé que esa sensación tenía que ver con el lugar físico, con la ciudad, con el barrio, con la casa misma. Pensé que tal vez todavía no había encontrado el lugar correcto, así que seguí moviéndome. Probé diferentes ciudades, diferentes calles, diferentes departamentos. Cada vez repetía el mismo ritual: acomodar muebles, elegir dónde poner la mesa, colgar un par de cuadros, intentar que todo se sintiera familiar. Durante las primeras semanas, siempre había entusiasmo, la sensación de empezar algo nuevo. Pero después de un tiempo, volvía a lo mismo. Una leve distancia, una especie de incomodidad tranquila, como si estuviera ocupando el espacio de alguien más. Lo curioso es que nunca hablé demasiado de esto con otras personas, porque desde afuera, todo parecía perfectamente normal. Tenía un lugar donde vivir, tenía estabilidad, tenía lo que muchas personas buscan durante años, y sin embargo, dentro de mí persistía esa sensación difícil de nombrar. Hubo momentos en que pensé que simplemente era una persona inquieta, alguien que nunca se conforma del todo, pero con los años empecé a notar algo más. La sensación no aparecía solo cuando estaba en casa, también aparecía en reuniones familiares, en celebraciones, en momentos que se suponía que debían sentirse completamente naturales. Era una sensación leve, casi invisible, pero constante, como si estuviera participando en mi propia vida, desde un pequeño paso de distancia. A veces me encontraba observando a las personas alrededor mío y preguntándome cómo era posible que ellos parecieran tan cómodos en sus vidas, tan instalados, tan seguros de que ese lugar, esa casa, esa familia, ese momento, realmente les pertenecía. Yo, en cambio, siempre tenía la impresión de estar de paso. No era tristeza, no era soledad, era algo más difícil de explicar. Era como vivir en una historia que funcionaba, pero que nunca sentí completamente mía. Durante muchos años, pensé que simplemente necesitaba tiempo para sentirme más arraigado, que tal vez cuando fuera mayo, todo se acomodaría, que en algún momento la vida dejaría de sentirse provisional. Pero el tiempo siguió pasando. Los años se acumularon, las casas cambiaron, las rutinas
también. Y esa sensación silenciosa seguía allí. Hasta que hace poco, a los 67 años, entendí algo que nunca había considerado antes. No era la casa Ann, no era la ciudad, no era el barrio, era otra cosa, algo mucho más profundo. Durante décadas intenté sentirme en casa en lugares que, en realidad, nunca elegí desde dentro. Lugares que parecían correctos, lugares que tenían sentido, lugares que otras personas consideraban adecuados, pero no necesariamente lugares que nacían de una decisión verdaderamente mía. La frase apareció en mi mente una tarde tranquila, mientras miraba el living de mi casa actual. Todo estaba en orden. Los muebles bien acomodados, la luz de la tarde entrando por la ventana, un lugar perfectamente habitable. Y sin embargo, pensé algo que me dejó en silencio durante varios minutos. Tal vez nunca me sentí en casa, porque durante toda mi vida estuve viviendo en lugares que, en el fondo, sentía que nunca eran míos. Durante mucho tiempo creí que el problema era encontrar el lugar correcto. Pensaba que en algún momento aparecería una casa, una ciudad, una calle que encajara perfectamente conmigo, como si la sensación de pertenecer dependiera de una dirección en el mapa. Por eso seguí moviéndome. Cuando algo empezaba a sentirse demasiado rutinario, me convencía de que tal vez el problema era el entorno. Cambiaba de barrio, cambiaba de casa, incluso cambiaba de ciudad. Cada mudanza traía una esperanza silenciosa. Tal vez, ahora sí. Recuerdo una casa en particular. Hace ya muchos años. Tenía un patio pequeño con un árbol viejo que daba sombra por las tardes. Era un lugar tranquilo, el tipo de lugar que muchas personas consideran ideal para quedarse durante mucho tiempo. Los vecinos eran amables. La calle era silenciosa, el interior de la casa era cálido, con paredes claras y ventanas grandes. Desde afuera parecía perfecto. Y sin embargo, después de algunos meses, la misma sensación regresó. Llegaba por la tarde, abría la puerta, dejaba las llaves sobre la mesa y algo dentro de mí seguía sintiéndose como visitante. No era incomodidad exactamente, era más bien una distancia suave, como si la vida que estaba viviendo fuera correcta, pero no completamente mía. Durante mucho tiempo, no supe cómo explicar eso, porque cuando algo funciona, uno no lo cuestiona demasiado. Tenía trabajo, tenía amigos, tenía estabilidad. La vida avanzaba sin grandes problemas. Entonces, ¿por qué algo dentro de mí seguía sintiéndose como si estuviera ocupando un espacio prestado? La respuesta no apareció de golpe. Fue más bien una comprensión lenta, como cuando uno empieza a notar detalles que antes estaban ocultos por la rutina. Empecé a recordar decisiones antiguas. Decisiones que en su momento parecían completamente razonables. La ciudad donde decidí vivir porque ofrecía más oportunidades. El barrio que elegí porque era práctico para ir al trabajo. La casa que compré porque era lo que se esperaba en ese momento de la vida. Cada una de esas decisiones tenía lógica, tenían sentido. Pero cuando miré hacia atrás con calma, noté algo que antes nunca había considerado. Muchas de esas elecciones no nacieron de una pregunta simple que nunca me hice: ¿qué quiero realmente? En cambio, muchas decisiones surgieron de otro lugar, de lo que parecía correcto, de lo que era conveniente, de lo que otras personas consideraban una buena idea. No fue presión directa, a nadie me obligó, pero la vida tiene una forma silenciosa de empujarnos hacia caminos que parecen seguros. Y yo seguí esos caminos con disciplina. Durante años pensé que construir una vida significaba encajar en una estructura que ya estaba definida, en estudiar, trabajar en encontrar estabilidad, en tener una casa, cumplir con lo que corresponde. Todo eso lo hice, y lo hice bien. Pero ahora, mirando hacia atrás, empiezo a notar algo curioso. Construí muchas cosas, pero pocas de ellas nacieron de una pregunta realmente personal. No me pregunté dónde quería vivir, por cómo me hacía sentir ese lugar. Me pregunté dónde tenía más sentido vivir. No elegí una casa porque representara algo para mí. La elegí porque era lo lógico en ese momento. Durante décadas confundí funcionalidad con pertenencia. Pensé que si algo funcionaba, eventualmente también se sentiría propio. Pero no siempre ocurre así.
Hay lugares donde uno vive y hay lugares donde uno realmente se reconoce. Durante muchos años pensé que esas dos cosas eran lo mismo. Ahora entiendo que no. Hay casas perfectamente organizadas que nunca se sienten hogar. Y hay lugares simples, incluso imperfectos, donde uno respira distinto, donde algo interno se acomoda. Yo pasé gran parte de mi vida en el primer tipo de lugar. Espacios correctos, espacios funcionales, espacios que cumplían con todas las expectativas, pero que nunca despertaron esa sensación profunda de decir, en este lugar me refleja. Lo curioso es que durante décadas no noté esa diferencia, porque cuando uno vive ocupado, esa incomodidad suave queda enterrada bajo las rutinas en trabajo, en responsabilidades, en compromisos en días, que se parecen entre sí, en la vida sigue avanzando y uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Pero con el tiempo, algo cambia. A los 67 años, las preguntas que uno evitó durante décadas empiezan a aparecer con más claridad. Ya no hay tanta prisa, ya no hay tantas distracciones, y en ese espacio más silencioso empiezan a aparecer verdades incómodas. Una tarde reciente estaba sentado en el living de mi casa actual. El sol entraba por la ventana de la misma manera que lo ha hecho durante años. Todo estaba exactamente en su lugar, pero por primera vez en mucho tiempo me permití hacer una pregunta distinta. No pregunté si la casa era buena, no pregunté si era cómoda, no pregunté si era suficiente. Me pregunté algo más simple. ¿Elegí realmente esta vida? La pregunta quedó flotando en el aire durante varios minutos. Y fue entonces cuando entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Tal vez la razón por la que nunca me sentí completamente en casa no tenía que ver con las paredes, ni con las calles, ni con las ciudades. Tal vez tenía que ver con algo mucho más silencioso, con la sensación de haber vivido durante décadas en lugares que funcionaban, pero que en el fondo nunca sentí completamente míos. Esa tarde me quedé sentado más tiempo de lo habitual en el living. No estaba haciendo nada en particular, solo observaba el espacio que había habitado durante años, la mesa, el sofá, la luz que entraba por la ventana. Todo estaba exactamente donde siempre había estado, y sin embargo, algo dentro de mí estaba viendo ese lugar por primera vez. No porque hubiera cambiado la casa, sino porque finalmente había cambiado la pregunta. Durante décadas, miré mi vida preguntándome si estaba funcionando, si era estable en sí, tenía sentido desde afuera, pero nunca me detuve realmente a preguntarme si esa vida me representaba. La diferencia entre esas dos preguntas es enorme. Una se preocupa por la estructura, la otra se preocupa por la identidad. Yo pasé gran parte de mi vida cuidando la estructura. Trabajé, cumplí con mis responsabilidades, tomé decisiones prudentes, elegí caminos que parecían razonables. Todo eso construyó una vida sólida. Pero una vida sólida no siempre es una vida propia. Ahora entiendo que esa sensación que me acompañó durante tantos años, esa distancia silenciosa, no era un problema del lugar. Era una señal leve, persistente, que indicaba algo que nunca me detuve a explorar. Estaba viviendo correctamente, pero no necesariamente estaba viviendo desde mi y una diferencia sutil entre habitar un lugar y pertenecer a él. Habitar es ocupar el espacio. Pertenecer es reconocerse dentro de él. Durante décadas ocupé espacios. Casas bien organizadas, barrios tranquilos, ciudades donde todo funcionaba, pero la sensación de pertenencia nunca apareció del todo. Y creo que ahora entiendo por qué. Porque pertenecer no depende solo de dónde vives, depende de cuánto de ti mismo está presente en lo que eliges. Si las decisiones nacen de tu propia voz, o si nacen de lo que parece correcto según el momento. Durante muchos años pensé que estaba tomando decisiones libres, pero cuando miro hacia atrás con honestidad, veo que muchas de ellas surgieron de otro lugar, del deseo de encajar, de la intención de no equivocarme, de la idea de que una vida tranquila era necesariamente una vida bien vivida. Y no digo que esas decisiones hayan sido malas. Me dieron estabilidad, me dieron seguridad, pero también crearon una distancia silenciosa entre lo que vivía
y lo que sentía. Esa distancia fue pequeña al principio, tan pequeña que casi no se notaba. Pero los años tienen una forma curiosa de amplificar lo que uno ignora. Y cuando finalmente tienes el tiempo para mirar tu vida con calma, empiezas a notar esos detalles que antes parecían invisibles. A los 67 años, uno descubre algo extraño. El tiempo hacia adelante ya no se siente infinito. No es una sensación dramática. Es más bien una claridad tranquila, una comprensión de que el margen para seguir postergando ciertas preguntas ya no es tan amplio como antes. Tal vez por eso esta comprensión apareció ahora, porque finalmente tuve el silencio suficiente para escuchar algo que siempre estuvo allí. Esa sensación de no estar completamente en casa no era un problema a resolver. Era una pregunta que nunca respondí. ¿Dónde empieza realmente una vida propia? No creo que la respuesta esté necesariamente en cambiar de ciudad o de casa. Tal vez la respuesta es más simple. Empieza cuando uno deja de vivir solo, desde lo que se espera, y empieza a escuchar con más atención lo que realmente resuena dentro. Tal vez el hogar no es un lugar que se encuentra, tal vez es un lugar que se construye desde dentro. Un espacio donde las decisiones, incluso las pequeñas, nacen de una voz más honesta. Cuando pienso en todo esto, no siento amargura. Siento algo más parecido a claridad. La claridad de entender algo que durante décadas estuvo frente a mí sin que lo viera. Pasé muchos años buscando sentirme en casa. Probé diferentes lugares, diferentes espacios, diferentes versiones de vida, y solo ahora empiezo a sospechar que el problema nunca fue el lugar. El problema era que yo todavía no había llegado del todo a mi propia vida. Tal vez por eso cada casa se sentía ligeramente ajena, porque una casa solo se vuelve hogar cuando uno también se siente presente dentro de ella. Hoy sigo viviendo en la misma casa, las mismas paredes, los mismos muebles, la misma luz entrando por la ventana. Pero la sensación es distinta, no porque el lugar haya cambiado, sino porque finalmente estoy empezando a hacerme preguntas que antes evitaba. Preguntas que, curiosamente, hacen que todo se sienta un poco más real, un poco más mío. Y si hay algo que aprendí tarde, pero que quizás todavía tenga valor decir, es esto: el hogar no siempre aparece cuando encontramos el lugar perfecto. A veces aparece cuando dejamos de vivir una vida que simplemente funciona, y empezamos a vivir una vida que realmente sentimos propia. Tengo 67 años, y recién ahora empiezo a entender por qué, durante tanto tiempo, algo dentro de mí susurraba una frase que nunca supe interpretar. Nunca era mío en sí. Estas historias, contadas desde años que ya caminaron bastante, te ayudan a mirar tu propia vida con más claridad. Puedes suscribirte al canal y quedarte cerca. A veces escuchar a quien ya pasó muchas décadas buscando respuestas puede recordarnos algo simple. El lugar donde vivimos importa, pero la vida que sentimos propia importa todavía más.